abrió el encuentro en la Eucaristía, hizo alusión, y yo considero que es muy importante, pero yo fui testigo. Estaba Lilia, estaba Jairo, que no los veo. Ah, sí los veo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que miran sin ver? Y yo no sé si hace 2 meses, 3 meses, no, la cronología no la sé, pero el Señor en una reunión de célula madre dio el lema a través de la palabra de Dios. Incluso alrededor del lema hubo lo que siempre se da, los criterios que se encuentran, los criterios diversos, pero al final queda el criterio de Dios. Por más que pensemos diferente, sintamos diferente y digamos diferente, el Señor es el Señor. Y el Señor, que es el Señor, decidió que ese fuera el lema. Cosa impresionante que el primer día del encuentro la liturgia propone ese lema. ¿Se dieron cuenta de eso? Sí. Y a pesar de que entre nosotros había pues criterios, y entonces mientras se elegía el lema y se decía una cosa, otra, y al final el Señor dijo que ese era el lema. En ese orden yo quisiera también compartir no solamente el contexto que nos planteó el lema en su momento para su escogencia, sino quiero compartirles también el contexto de la palabra, para que nos ubiquemos también en orden pero como comentamos el error un poco de aquellas personas que simplemente toman fragmentos y las sacamos del contexto, y por eso nos vamos por diferentes caminos y fácilmente entramos en interpretaciones personales y muy subjetivas, y por eso nuestra iglesia es sabia, es muy sabia, porque nos plantea una línea, una línea conductora que se llama la tradición. Entonces voy a leerles una parte, es del capítulo 13 justamente de Mateo. Por eso les hablo en parábolas. Yo les estoy hablando de la continuación de la liturgia que ha venido a lo largo de estos días. Es el capítulo 13 desde el verso 13. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no vean, y porque oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías: oíd y oiréis, pero no entenderéis. Mirad, miraréis, pero no veréis. Porque se ha agotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Y llegamos al verso 16. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. El verso siguiente, 17. Pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vuestros ojos, lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como pueden darse cuenta, el contexto es ¿cuál? Una pregunta concreta: ¿por qué se complica tanto? ¿Por qué pareciera que no hablara claro? ¿Por qué uno de los medios son las parábolas? Que en las parábolas, si ustedes bien saben, en las metáforas pueden darse a diversas interpretaciones. Una metáfora usted la puede interpretar por un lado, por otro lado. Lo mismo una parábola. Y cada parábola, así como la anterior al texto que nos plantea Mateo, está explicada. El Señor explica la parábola del sembrador, se las explica. O sea, y también justamente todo el contexto que nos plantea
Al fin, ¿Dios quiere que entiendan o no entiendan? ¿Sí? Pero allí pareciera que no. ¿Cuál es el condicionante? Y volvamos. Y ahí es donde vamos a empezar a comprender la primera parte. Por eso les hablo en parábolas. Porque viendo no vean y oyendo no entiendan. Y más adelante, no sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. ¿No les parece eso contradictorio? Al fin, ¿qué? ¿Quiere o no quiere? Para los que lo reciben con sincero corazón. Dicen por aquí que los están retando. ¿Tú qué decías? Para que lo entiendan solo los que lo siguen con sincero corazón. ¿Y los demás no? Día uno. En efecto, eso lo dice al final, pero hay una condicional. Entonces está confrontando. Hay una condicional. ¿Cuál es? Ustedes la saben, ¿no? La ha advertido el Señor todo el tiempo. ¿Cuál es? Exactamente. Y vámonos a San Agustín. El Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Es muy importante. Tu corazón, tu conciencia, tus fuerzas, tu mente, tu alma, tu ser, tu voluntad, tu libertad y tu dignidad. ¿Es claro eso? Yo pienso que es muy importante este contexto. Es curioso, y yo ya se los he compartido a muchos de ustedes en algunos lugares, y se los he preguntado, ¿por qué cuando a Jesús le llevan a los pies a un ciego? Yo siempre les he preguntado, ¿usted no cree que Jesús sabía que estaba delante de un ciego? Usted sabe que un ciego, por más que sea diestro, usted identifica que tiene una condición diferente. Sin embargo, Jesús le hace la pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? En ese orden, mis queridos hermanos, la dicha es un acto de la voluntad. Porque si algo que Dios ha querido desde siempre es hacernos felices. Y ni siquiera, por más que Él quiera, estas son palabras de estas enseñanzas, la felicidad no le importa. Por más que Él quiera, la salvación no le importa, la libertad no le importa. ¿Y sabes qué está delante de eso? Tu dignidad, mi dignidad. Eso está delante. En ese orden de ideas, es bueno aproximarnos a un tema que el Señor ha desarrollado justamente, y que ya mis hermanos que han antecedido este compartir lo han subrayado, lo han propuesto, lo han dirigido. Quiero ir más allá, un poquito, y es el de la trascendencia. El Señor habla en muchas actas de la trascendencia y nos invita a trascender. Pero ustedes dirán, bueno, ¿qué relación tiene esto de la trascendencia? Porque finalmente, ¿qué es lo que ellos oyen pero no comprenden? ¿Y qué es lo que ellos ven pero no qué? No comprenden, no entienden, no ven. Y el evangelista habla del embotamiento de los sentidos. ¿Pero qué es lo que no ven? La salvación que está delante de ellos y el Salvador que está delante de ellos. Ese es el contexto de esa palabra de Dios
que se nos propone justamente como lema. Pero entonces ubiquémonos ya en nuestra realidad, en el contexto nuestro. ¿Y cuál es nuestro contexto? Por eso, para mí es oportuno, aunque no estaba previsto por nosotros los hombres, esta charla, pero sí por Dios. Entonces, justamente me parece que es oportuno el tema de la trascendencia. ¿Y por qué? Simplemente vamos a ir a unas líneas de lo que el Señor plantea, qué significa trascender. Cuando el Señor dice, trasciendan, ¿sabe qué dice? Trascender es superar la materia. Trascender es superar lo contingente. Y ahí yo me detengo un poco. ¿Aló? Hay varias realidades y desde allí quiero aproximarme a ellas. ¿Qué es para nosotros? ¿Está bien? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Qué es para nosotros lo contingente? ¿Ahí está bien? Sí. ¿Qué es para nosotros lo contingente? Lo que pasa. Y cuando el Señor nos dice, vayan más allá, ¿qué significa? Que le demos a cada cosa y a cada realidad su justo valor. Nosotros es claro que somos una realidad integral. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Y está claro hoy más que nunca en la iglesia que no podemos desintegrar ninguno. Pero escuche bien, el Señor en las enseñanzas nos dice es superar la materia. ¿Y qué significa eso de superar la materia? ¿Cómo lo entiende usted? Así rápidamente, ¿cómo lo entiende? Salir de mí mismo. Y si yo le pregunto a usted en este momento, si usted hace una evaluación de su realidad personal, ¿qué es más fuerte en usted en este momento? Es una buena pregunta, ¿cierto? No la vamos a resolver aquí, sobre todo cuánta gente hay aquí, pero es muy importante hacerlo. ¿Y saben por qué? Porque si hay algo que nosotros permanentemente determinamos, o mejor, nos determina en la vida, es justamente eso. Es obviar lo que no se puede obviar. Y es que somos seres que yo considero que es vital en la trascendencia. Permítame simplemente traer unos extractos y a la luz de esos extractos de las enseñanzas vamos a ir, no sé para dónde. La espiritualidad, escuchen bien, es una escuela vital de trascendencia mediante la cual el hoy se proyecta hacia el mañana con la certeza de que el mañana, al igual que el hoy y que el ayer, están en el orden de Dios y por eso deja de ser un interrogante para adentrarse en la certeza. Ya le digo cuál. Ustedes escucharon muchas veces al niñito decir que él ya no tenía fe, sino certeza. En orden a esas palabras, ¿eso qué significa? Él vivía en la trascendencia, pero era una persona muy normal, porque es que no vamos a confundir la trascendencia con simples fenómenos
místicos, extraordinarios y sobrenaturales. El ser humano en su integralidad es trascendente. Todos. Todos. Por eso más adelante, otra de las enseñanzas, ¿sabe qué dice? Quien contempla es capaz de trascender. Y aquí tenemos que hablar de quién tiene la última palabra en cada situación, en cada sentimiento, repito, en cada emoción, en cada expresión y en cada decisión en mi vida. Les quedé viendo la certeza. Adivinen cuál es la certeza que nos lo plantea justamente el Acta 1430, que ya la citaron aquí. Vuelvo y repito, esa escuela vital nos dice el hoy, como el mañana, como el pasado, se adentran en una certeza. ¿Cuál? ¿Y saben por qué? Porque Dios es eterno presente. Para Dios, tu pasado, mi presente y mi futuro están aquí y están a su vista. Entonces, trascender en estas mismas palabras, ¿qué significa? Que tú y yo, con toda nuestra realidad, con toda nuestra materia, con toda nuestra psiquis, con todo nuestro sentir, con todo nuestro espíritu, esté en el hoy de Dios, pero con esta certeza. ¿Cuál? Dios es el Señor y Él basta. ¿Descubrimos el agua tibia? Pero escuche bien, a la hora de la verdad, cuando en tu vida y en mi vida, en cada instante, en cada decisión, en cada emoción, en cada pensamiento, en cada sentimiento, en cada decisión, Dios sea el Señor y Él basta, yo trasciendo. ¿Es claro? Elementos generales y después nos adentramos y vamos en el detalle. Entonces, ¿qué significa eso como conclusión? Si la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios es una escuela vital de trascendencia, ¿qué significa eso? Esa certeza. Es pasar del interrogante de lo que nosotros llamamos misterio, porque finalmente Dios es invisible o no. Sí. Pero se hace visible o no. Sí. Y Él tiene muchas maneras de ser. Muchísimas maneras de ser. ¿Saben qué es esto en otras palabras? Es lo eterno, como cuando estos hermanos y estas hermanas nos elevan con esas oraciones tan impresionantes, ¿cierto? Y cuando en esas oraciones nos dicen, un momento de eternidad, vive tu momento de eternidad. ¿No las has escuchado? ¿Qué es lo más real? ¿Lo eterno o lo contingente? ¿Lo trascendente o la materia en tu vida? Sean sinceros. Seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Por qué los afanes de la vida nos ganan? ¿Por qué incluso cuando estamos tan cerca unos a otros, incluso hasta trabajando para el Señor, el otro se convierte para mí en un motivo en un reto, como decía por el hermano en otro contexto, en un desafío o en un contrincante o en un problema? Ya vamos para allá. ¿Cuál es la certeza entonces que nos invita a la trascendencia? ¿Cuál es la certeza en todo tiempo, lugar, circunstancia y situación? Dios es el Señor y Él me basta. Ah, solo bonita esa frase. Y eso la ponemos por todos lados, redes, estados, por todos lados. Lo más grave es que no la tenemos. Es lo más serio. Y por eso, miren, siendo trascendentes, nosotros vivimos como mendigos, viviendo de raticos, de momentos, de situaciones, de místicas.
yo no quiero desdeñar eso. Nos levantamos en medio de eso. Pero Dios me hizo comprender que ese no era el punto final, ni el punto de llegada. Y estamos llenos de eso. Conocí muchas personas. Y he conocido muchas personas con ese tipo de realidades. Pero ahora vamos para allá para establecer una diferencia entre lo que significa la trascendencia a la que nos habla el Señor en la espiritualidad y a ese tipo de fenómenos que nos elevan, pero que a veces nos abstraen de la realidad y sobre todo una realidad muy particular, la nuestra. La nuestra. Porque ser trascendente, ¿sabes a qué te invita? Muy paraditos con los pies en la tierra. ¿Y qué significa eso? Sin desdeñar tu realidad, sin obviar tu realidad, sin desconocer tu realidad, más bien asumiendo tu realidad y la realidad de tu entorno. Y con la mirada en la certeza. La materia es algo para superar. El espíritu es fuerza para trascender. Son perlas que están ahí, en este tesoro, que es un mar infinito de bendición y de salvación. Pero ¿cómo entender? ¿Cómo entender que la vida auténtica es la vida en el espíritu? Miren, para eso acojámonos a una palabra de la Iglesia, del Concilio Vaticano II. Y es la razón por la cual no solamente para nosotros Jesucristo es el carisma, sino el misterio de la encarnación está tan cerca de nosotros y que en la Santísima Virgen María se ha propuesto justamente como un estado, un estilo de vida. Por eso la Santísima Virgen María es modelo de vida cristiana, es nuestro modelo. Y vamos en esas pinceladas de la trascendencia, porque aquí se trata de ver y de oír. ¿Cómo puedo ver? ¿Cómo puedo oír? ¿Cómo puedo sentir? ¿Cómo puedo palpar? ¿Cómo puedo gustar mi vida en la trascendencia a la que nos plantea el Señor? Entonces les decía, ¿somos un interrogante o no? Nosotros, como seres humanos, ¿somos un interrogante o no? ¿Somos misterio? Pero resulta que en la trascendencia, ¿el misterio en qué se convierte? En certeza. Lo que significa que el interrogante se convierte en una afirmación. ¿Cuál afirmación? ¿Repetimos? Dios es el Señor. Pero entonces ya, personalizado, Dios es mi Señor y Él me basta. Dice la Iglesia, el misterio del hombre, parafraseando, el interrogante del hombre, se desvela, se manifiesta, se expresa, se revela, porque justamente es eso. Cuando Jesús dice a los suyos, dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, es dichosos porque la revelación está delante de ti, dichosos porque la verdad la tienes delante de ti. ¿Y dónde se entiende la negación? ¿Y por qué hablar en parábolas? Hay un pasaje muy bonito, bueno, a mí me ha interrogado, pero el Señor va mostrando. ¿Se acuerdan cuando Pilatos trae al ex homo, lo pone delante y le dice, ve hermano, yo a usted lo puedo salvar? Y en medio de ese diálogo hay una pregunta clave. Y él pregunta justamente desde lo que él tenía, desde lo que él quería. Era un hombre de autoridad, era un hombre estudiado, era un hombre de filosofía, era un hombre de sabiduría griega, formación griega. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es la verdad? ¿Y Jesús qué le responde? No, así como me dice el padre Fernando, no invente. No inventes, que tú lo has dicho. No, pero en ese contexto no. ¿Saben qué dice? Guarda silencio. Guarda silencio. No dice. ¿Y saben por qué? Porque la verdad era evidente. El ex homo estaba delante de él, flagelado,
el siervo doliente, dándose la verdad revelada, la verdad encarnada estaba delante de él. Y por eso esa verdad revelada no necesitaba palabras ni explicaciones. Por más que escuchen, no van a entender. Es la razón de las parábolas. Pero en el contexto de Mateo, vuelvo sobre él, en el contexto de Mateo, está esto. En ellos se cumple: oír y oiréis, pero no entenderéis; mirad, miraréis, pero no veréis. Ahora ya vamos un poquito como comprendiendo que no era un capricho de Jesús, que no era simplemente privilegiar a unos. Es algo como la respuesta a esta mujer sirofenicia cuando le dices que las perlas, perdón, la comida de los amos, ¿cómo es? Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? La respuesta de esa mujer que sorprende a Jesús. Y la respuesta, ¿desde dónde proviene? Desde su certeza de fe. Ella sabía delante de quién estaba, pero era una mujer pagana, sirofenicia, no era judía. No tenía el privilegio, porque el privilegio, recuerden, era en primera instancia para el pueblo escogido. Por eso Jesús se sorprende a la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Por eso la dicha, mis hermanos, pero también vamos a ponerlo en sentido negativo, la desdicha. Ay de mí o de usted, si estos secretos del reino, que tienen un carácter privilegiado, no cumplen su razón de ser. Y por eso esta escuela vital de trascendencia, ¿saben en qué se convierte para nosotros? En un deber. En un deber, porque retomo las palabras del Padre Fernando. Hay de cuántos de nosotros que Dios ha pensado en un proyecto y en un plan para que incluso otros puedan llegar a través de nuestro sí, y no pueden llegar. Desde ahí viene la desgracia, viene la desdicha. En esta trascendencia nos dice el Señor en otra parte, de otra de las enseñanzas, sin dejar de palpar la materia, trascienda